Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy mi equipo, que está conformado por los nombres ya escritos en el título, y su servidor, vamos a exponer el tema de lo que es un acto administrativo. Empezaremos por el primer subtema, que son las consideraciones generales, y así basándonos en el libro del autor Alberto Pérez Dayán, así partiendo de la idea planteada en el sentido de que el principio de legalidad funciona como la base general que da sustento a toda la actividad de la administración pública, pues según ha quedado descrito, las autoridades solo pueden realizar lo que la ley les permite. La noción del acto administrativo se perfila como la consecuencia más clara y perfecta de la sumisión de toda la función pública a un régimen de derecho. En la actualidad, es común aceptar indiscutiblemente que el derecho administrativo se estructura, desarrolla y sustenta en la noción del acto administrativo, catalogado como un instituto fundamental, que vino a significar la figura de cohesión, a partir de la cual se integra esta disciplina del derecho público. Sin embargo, el tránsito hasta este punto hubo de sortear severas impugnaciones, muy en especial la que la corriente francesa de pensamiento elaboró respecto del servicio público. Efectivamente, nadie duda hasta hoy que la escuela de Burdeos, encabezada por Dupuy, diseñó un esquema coherente y sistemático para demostrar que el conjunto de órganos que dan estructura al Estado funciona en orden a un objetivo común, que es la idea de servicio público. Y así, abarcando un poco más este tema, este distinguido tratadista indicó que el fundamento del derecho público no es el derecho subjetivo de mando, es la regla de organización y de gestión de los servicios públicos, de tal suerte que el derecho público moderno se convierte en un conjunto de reglas que determinan la organización de los servicios públicos y aseguran su funcionamiento regular e interrumpido. Así, el conjunto de razonamientos que anteceden sirve de marco general para comprender que, en nuestro tiempo, la figura del acto administrativo se constituye en el eslabón más importante que ata esta disciplina, con la concepción general del derecho. Y bueno, ahora las dejo con mi compañera Inda Vicencia. Buen día, compañeros, mi nombre es Daniela Inda y bueno, yo voy a hablarles un poco acerca de los orígenes de la noción del acto administrativo. Comenzaré mencionándoles que no es posible indicar con precisión cuál es el origen de esta figura. Muchos lo atribuyen a la doctrina francesa, en contraposición de quienes sostienen que es una elaboración de la doctrina del derecho germánico. Si bien es verdad que en el antiguo régimen en Francia permitió la substantación de un recurso jerárquico aplicable a una categoría de actos de las autoridades administrativas, lo que de alguna manera hace suponer el reconocimiento tácito de una clase de actos públicos. Garrido Falla lo explica diciendo que la consagración del principio de legalidad de la administración pública posterior a la Revolución Francesa es la que concede a ciertos actos de la administración la significación peculiar de acto administrativo. No obstante, son Merlin y Locre quienes logran la posible determinación, aún tácita, de los actos administrativos. Para la corriente francesa fueron ellos los que marcaron el punto de partida de este esfuerzo doctrinal. Merlin en el año 12 protestaba contra las consecuencias que se pretendían obtener en la interpretación de la Ley 16 Fructidor, según los cuales sustraían de la competencia de los tribunales judiciales las figuras del contrato hecho bajo la vía del arrendamiento, que implicara la participación de personas administrativas. Por su parte, Locre, en su obra fechada en 1810, sostuvo la misma opinión que Merlin, pero él no precisó el verdadero contenido de este acto jurídico del derecho público. Para la doctrina francesa es la obra de La Ferrière, aquella que vino a demostrar que la concepción de una teoría del acto en cuestión se perfilaba como un elemento básico a ponderar dentro de la estructura del derecho administrativo, y en particular del actuar de la administración pública. En cambio, para la escuela alemana, la idea del acto administrativo es aquella cuya principal importancia orienta a esta disciplina, porque Mayer explica que la administración, al igual que la justicia, se encuentran totalmente subordinadas a la ley. Con lo antes mencionado, podemos concluir que es hasta entonces en la idea que condujo la creación de un Estado de Derecho, donde la escuela alemana ubica la conceptuación concreta de los actos administrativos.
para finalizar con este tema, Pérez Dayan menciona que para él la más remota conceptualización sistematizada de esta figura es la formulada por la doctrina francesa. Hola, buen día compañeros, mi nombre es Frengar Murillo y a mí me tocó el subtema del concepto del acto administrativo. Desde su origen hasta la fecha han existido una gran variedad de conceptos referente al acto administrativo. Existen muchas definiciones así como muchos autores. Ahora daré un concepto de las doctrinas más importantes. Doctrina francesa. Bedel. Él denomina los actos administrativos como decisiones ejecutorias. Indica que son actos jurídicos emitidos unilateralmente por la administración, con objeto de modificar el ordenamiento jurídico mediante las obligaciones que impone o por los derechos que confiere. Doctrina alemana. Adolf Merck indica que acto administrativo es toda procuración de un fin administrativo que deba ser individualizado en el campo total de lo administrativo. Doctrina italiana. La influencia de la doctrina alemana vino a establecer ciertos principios en la tendencia del concepto italiano. Orlando indica que los actos administrativos se refieren a la actividad administrativa con efectos jurídicos. Santi Romano los identifica como aquellos actos que tienen por objeto el nacimiento, modificación o extinción de un efecto administrativo, de una calidad subjetiva, de un poder o de un interés jurídico. Doctrina anglosajona. Lefebvre indica que en esta familia jurídica no existe ni remotamente el concepto de administración como poder distinto y específico, y por tanto el acto administrativo tampoco. Doctrina española. La doctrina española como influencia de la escuela francesa y de la escuela italiana. Álvarez Gendín indica que el acto administrativo es una declaración de voluntad de un órgano administrativo, generalmente escrito en materia administrativa, del cual surgen efectos jurídicos. De la misma doctrina española, para Eduardo Barrachina, el acto administrativo será aquel acto concreto que realiza la administración y está sometido a derecho administrativo. Doctrina latinoamericana. Bielsa definió el acto administrativo como la declaración general o especial de una autoridad administrativa en ejercicio de su propia función y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellos. El ecuatoriano Ramiro Borja definió al acto administrativo como una clase de actos estatales que comprenden casos que constituyen a la vez creación y ejecución del derecho. El brasileño José Cretela Jr., uno de los más brillantes expositores en el campo del derecho administrativo, dice: es un acto jurídico de la administración de naturaleza administrativa que entraña situaciones jurídicas subjetivas, específicas e individuales. Buenos días compañeros y maestros. Yo les voy a hablar sobre las características del acto administrativo. Como sabemos, en el libro nos dice que el acto administrativo son tres, que se basan en inciso A, presunción de validez, inciso B, firmeza administrativa y inciso C, ejecutoriedad. Para entender las características debemos saber que los actos administrativos no pueden quedar en una mera explicación de voluntad jurídica pública de los órganos de la administración. De ahí se ve en necesidad que el acto administrativo goce de determinados atributos que le permitan pasar de la intención al hecho concreto. Como primer inciso tenemos la presunción de validez, que nos dice que todo acto administrativo que sea perfecto y eficaz se presume legítimo. Esto es válido frente al orden jurídico vigente. Los vocablos utilizados para enunciar esta característica, que es validez o legitimidad, así toman un significado equivalente al de perfección. Esta característica es reconocida en el Código Fiscal de la Federación, artículo 68, que nos dice que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo,
dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. En el libro vemos que la presunción de validez que acompaña a todo acto administrativo no es absoluta, o sea, permanentemente en todo tiempo, sino una mera presunción simple que puede ser desvirtuada por todo aquel sujeto que se sienta perjudicado con su contenido, demostrando ante la instancia correspondiente la contravención concreta del orden normativo. Para sintetizar la característica de presunción de validez, los actos administrativos generan 1. Por virtud de dicha presunción de validez, en principio, todo acto administrativo es eficaz y no requiere de ninguna otra declaración posterior para ellos. 2. La presunción de validez no es absoluta, de ahí que todo sujeto agravio por su contenido se encuentre en posibilidad de destruir los efectos de cualquier acto administrativo a través de la demostración de su irregularidad normativa ante la instancia defensiva que resulte competente para ello. Y 3. Tal característica de presunción de validez impide, por sí misma y dada su naturaleza pública, que la nulidad de un acto administrativo puede ser declarada oficiosamente por los jueces. En el inciso B tenemos la firmeza administrativa, que hemos de entender aquella característica del acto administrativo que le permite considerarlo como un acto definitivo, es decir, no susceptible de modificación alguna por operación de algún mecanismo de autocontrol en sede administrativa. Para diferenciar el acto administrativo, esta característica es muy importante para la declaración final de la voluntad de un órgano administrativo respecto de todos aquellos actos de procedimiento no definitivos. Cuando la ley que rige específicamente cierto tipo de actuar administrativo no establezca a favor de los gobernados ningún recurso o medio defensivo de agotamiento obligatorio, se le entiende que el acto administrativo será inmediatamente firme, es decir, para los efectos del ámbito administrativo será definitivo. Debe de quedar claro que es de suma importancia diferenciar las resoluciones o actos administrativos definitivos o firmes. Para los efectos del ámbito administrativo será definitivo. Así, a la vez, en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de la Justicia dice: el tribunal conocerá los juicios que se promueven contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se consideran definitivas cuando no admitan recurso administrativo. A lo mencionado anteriormente podemos decir que un acto administrativo es firme o definitivo cuando luego de agotados los recursos normativos admisibles en su contra, en condiciones de ser exigido o cumplido, es decir, cuando dicho acto ya es ejecutable. Y como última característica tenemos el inciso 3, ejecutoriedad del acto administrativo. La ejecutoriedad del acto administrativo deriva de su carácter público, esto es, se le da la posibilidad de que la administración pública misma provea o a la realización de sus propias decisiones siempre y cuando el orden jurídico le haya conferido expresamente tal atribución. La presunción de legitimidad del acto administrativo es la base de sustento de su ejecutoriedad. La característica aquí es del acto administrativo finalmente se perfila como aquella fórmula y medida de respeto a la ley, aun en su contra de la voluntad de los gobernados. Hay dos clases de ejecutoriedad, una de carácter propio o inmediato y otra de impropia o mediata. La mediata es la acción conjunta de una entidad u órgano administrativo. Esto quiere decir, solo un ente público dicta el acto y también provee su cumplimiento. En el inmediato, podemos ver que la ejecución de un acto está a cargo de otro órgano administrativo, distinto de aquel que dictó el acto administrativo concreto.
Asimismo, la ejecutoriedad del acto administrativo puede dividirse en clases dependientes, todas ellas de los medios materiales con los que valga la administración para desarrollarla, como pueden ser: coacción indirecta. Se traduce una forma de persuadir al gobernado al cumplimiento voluntario del contenido del acto administrativo. Y la coacción directa es la imposición de algún tipo de sanción, ya sea económica, privativa de la libertad o cualquier otra naturaleza. Muchas gracias. Estas fueron las características. Bueno, buen día compañeros, yo les voy a hablar sobre el tema actos privados de la administración pública. Los órganos integrantes de la administración pública despliegan sus respectivas competencias a través de declaraciones de voluntad unilaterales y concretas, creadoras de efectos jurídicos de derecho público. La satisfacción de las necesidades generales requiere de otro régimen de declaraciones de voluntad, también producto de los órganos públicos, pero que producen efectos en el ámbito del derecho privado. Rafael Bielsa, un destacado jurista argentino, conocedor del derecho administrativo francés, sugirió la teoría de la doble personalidad del Estado, que explica que el Estado puede actuar ya como titular del poder público a través de la dicción de actos de imperio, ya como persona jurídica de derecho privado. La Suprema Corte adoptó sus postulados y en conclusión presentó una novedosa explicación de la doble personalidad del Estado, que se argumentó, en esencia, que el Estado no tiene dos personalidades, sino que por el contrario, constituye un solo sujeto de derecho, cuyas actuaciones jurídicas se pueden ubicar tanto en el campo del derecho público como en el del derecho privado. Una diferencia entre ambos tipos de declaraciones se constituye en atención a las características que le son propias a todos los actos administrativos. Mientras el acto administrativo por naturaleza se presume válido desde su origen, es ejecutorio y tiene las calidades de firmeza administrativa, el acto realizado por la administración pública que incide en el campo del derecho privado no las posee. Si un acto jurídico de la administración es contrario a la ley, no habrá de producir las consecuencias, también jurídicas, que buscaba. Tampoco es ejecutorio, ya que depende de una decisión judicial para poder estar en condiciones de ser ejecutable. Esta distinción de actos se ha denominado como una figura de relaciones de coordinación y de subordinación del Estado con los gobernados. Alberto Pérez Dayán, nuestro autor, concluye en que el órgano administrativo, para el mejor cumplimiento de sus finalidades, no solo puede expresar su voluntad a través de la emisión de actos administrativos. Por lo contrario, la naturaleza propia de sus funciones lo obliga a dictar actos jurídicos donde no necesariamente hace uso de su imperio. Tales declaraciones de voluntad son creadoras de efectos jurídicos, pero, a diferencia del acto administrativo, dichos efectos se sitúan en el campo propio del derecho privado. Es decir, por virtud de este tipo de actos, el Estado, y especialmente la administración pública, se ubica en una posición de relación con los particulares, donde ambos se convierten en sujetos privados, cuyas declaraciones de voluntad inciden en el ámbito de derecho privado.